Nadie vende su alma al diablo por diversión, pero hay quienes lo hacen por amor. Y eso es aún más peligroso. Todo comenzó una madrugada de octubre, cuando Daniel, un joven universitario obsesionado con una chica llamada Lucía, decidió hacer lo impensable. Estaba en su habitación, solo, después de meses de intentos fallidos por conquistarla. Pero aquella noche, ya no aguantaba más. Así que navegó en foros ocultos buscando rituales antiguos, pactos reales, cualquier cosa que pudiera funcionar. Pero lo que encontró, no parecía una broma. Era un PDF sin título, con instrucciones claras: escribe su nombre en tu piel. Quema algo que le pertenezca. Y sangra bajo la luna llena. Así que Daniel lo hizo. Usó un mechón de su cabello, una hoja de su diario, y se cortó la palma mientras murmuraba palabras que apenas entendía. Pero algo respondió. El aire se volvió espeso. El reloj dejó de moverse. Y una sombra sin rostro se sentó a los pies de su cama. He escuchado tu deseo, dijo. La querrás para siempre, pero a cambio, tú no me olvidarás jamás. Daniel aceptó sin dudar. Lucía lo buscó 2 días después. Como si el universo hubiera cambiado de dirección. Estaban juntos. Todo era perfecto. Al principio. Pero después de 3 semanas, Daniel comenzó a escuchar pasos por las noches. Puertas abriéndose solas. Sombras reflejadas en espejos que no coincidían con nadie en la habitación. Así que colocó cámaras. Y ahí fue cuando vio algo imposible. A las 3:33 de la mañana, cada noche, Lucía se levantaba dormida y le hablaba a alguien parado en la esquina oscura del cuarto. La voz en el video no era la de ella. Era gutural. Como si hablara con el que había hecho el trato. Y una noche, ella no volvió a despertar. Pero eso no fue lo peor. Porque esa misma noche, alguien tocó a la puerta de Daniel. Y sabía su nombre completo. Daniel no abrió la puerta. No al principio. Se quedó congelado frente a la mirilla, intentando convencerse de que era un error, un borracho, un vecino. Pero lo que vio no era humano. Era una figura delgada, como hecha de humo denso, pero con ojos que parecían derretidos, sin párpados, y lo más extraño, sonreía. Una sonrisa tan amplia que parecía forzada, como si alguien le hubiese roto los huesos de la cara para estirarla. Así que Daniel retrocedió, cerró con seguro, pero el sonido no paró. La figura no se iba. Pasaron 3 días sin dormir. Lucía seguía sin despertar. Su cuerpo estaba ahí, tibio, respirando, pero sin alma. Pero cada noche a las 3:33, alguien tocaba la puerta. Daniel intentó confesarle todo a sus padres. Pero cuando llegaron, encontraron la casa cubierta con símbolos dibujados en sangre. Él no recordaba haberlos hecho. Empezó a escribir cosas sin saberlo, frases en latín, fechas y un nombre. Siempre el mismo, amor. Buscó el significado. Era uno de los príncipes del infierno. El que devuelve a los enamorados, pero siempre cobra. Y entonces entendió, Lucía no era un regalo. Era el anzuelo. El pago vendría después. Y sería eterno. Una noche, desesperado, Daniel intentó romper el pacto. Volvió a hacer el ritual, esta vez al revés, quemó fotos de Lucía, se bañó en sal, recitó oraciones que encontró en un grimorio digital oculto. Pero el diablo no olvida. La vela que usaba se apagó sin viento. La habitación se volvió negra, como si la luz fuera succionada desde dentro. Y entonces, Lucía habló. Desde la cama, sin abrir los ojos, pronunció una sola palabra. Corre. Pero ya era tarde. La sombra apareció detrás de él. Lo arrastró al suelo, y Daniel sintió como su cuerpo se paralizaba, pero su mente seguía consciente. No podía gritar. No podía cerrar los ojos. Solo escuchó la voz. Ella volvió, porque tú te irás. Lo encontraron una semana después. Sin lengua. Con los párpados cortados. Sentado en posición fetal, sonriendo con la mandíbula dislocada. Lucía despertó esa misma mañana. Sin memoria de nada. Y cada año, en octubre, alguien nuevo desaparece en esa casa. Nadie entiende por qué.
Pero hay quienes juran que, si caminas cerca a las 3:33 am, puedes escuchar a Daniel llorar detrás de la puerta, rogando por no estar solo con lo que trajo. A veces, los niños inventan amigos imaginarios. Pero cuando ese amigo le exige sangre para seguir jugando, ya no es un juego. Marina vivía sola con su hijo de 6 años, Matías. Era un niño callado, tranquilo, hasta que una noche de tormenta comenzó a hablar solo. Al principio parecía normal. Lo escuchaba reír, contar historias y hablarle a la pared. Pero una madrugada, Marina escuchó algo diferente. Matías no hablaba, rezaba al revés. Así que pensó que era un mal sueño. Pero al entrar a su cuarto, Matías no estaba en la cama. Lo encontró en el closet, dibujando símbolos con un lápiz labial que nunca había comprado. Le preguntó qué hacía. Él respondió: es para que el Señor Rojo no se olvide de mí. Desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Animales muertos en el jardín. La radio encendía sola con voces distorsionadas. Pero lo más aterrador era Matías. Empezó a decir cosas que no podía saber. Secretos de su padre muerto. Nombres de familiares que nunca conoció. Incluso una vez, mientras cenaban, le dijo con voz vacía: ya sé cuándo vas a morir. Él me lo mostró. Así que Marina recurrió a cámaras ocultas. Colocó una justo frente a su cama, esperando atrapar alguna broma infantil. Pero lo que grabó fue otra cosa. A las 2:59 de la mañana, Matías se sentó en la cama. No parpadeaba. Solo miraba hacia la esquina del cuarto. Y luego, en el video, la oscuridad se retorció. Una figura con patas invertidas, piel como carbón agrietado y cuernos curvados salió de la sombra y se sentó a su lado. Matías le susurró algo, y la figura asintió. Marina quiso destruir la grabación. Pero esa noche, el diablo le habló a ella. Esa misma noche, Marina escuchó un crujido que no venía del techo ni del suelo, sino desde dentro de las paredes. Y una voz. No era la de Matías. No era humana. Era profunda, húmeda, como si hablara desde una garganta llena de tierra. Tú lo pediste primero, dijo. Tú abriste la puerta. Marina no entendía. Así que revisó todo lo que había en la casa. Y en una caja vieja del sótano, encontró un cuaderno que le había pertenecido a su abuela. Una mujer que, según contaban, hacía oraciones raras cuando alguien enfermaba. Pero en ese cuaderno no había oraciones. Había rituales. Y en una página, con tinta ya oxidada, una frase subrayada en rojo. Ofrece lo más puro y el diablo te escuchará. Fue entonces que Marina recordó. Años antes, después de perder a su esposo, cayó en una depresión profunda. Una noche, ebria y desesperada, lloró frente a una vela negra, repitiendo una frase que escuchó de su abuela. Si me devuelves algo por qué vivir, te daré lo que sea. Matías nació un mes después. Así que entendió, no era un milagro. Fue el pago. Un hijo nacido por pacto, que no le pertenecía. Empezó a ver los ojos de Matías vacíos, sin alma. Se movía sin hacer ruido. Dormía con los ojos abiertos. Y la figura seguía apareciendo cada noche. Marina intentó huir. Empacó maletas, lo subió al auto y manejó sin rumbo. Pero a 30 kilómetros de distancia, Matías comenzó a sangrar por la nariz. Luego por los oídos. Y murmuró: él no me deja ir. Así que regresaron. Intentó un exorcismo. Buscó a un sacerdote. El primero se negó. El segundo aceptó. Pero al entrar al cuarto, gritó y se desmayó. Murió de un infarto esa misma noche. En su mano aún apretaba el crucifijo, que estaba derretido. Marina lo intentó todo. Sal, agua bendita, fuego. Nada lo detenía. Cada noche, a la misma hora, el diablo regresaba. Y Matías lo esperaba, feliz. Una madrugada, Marina se armó de valor. Entró al cuarto con un cuchillo. Iba a sacrificarlo. Pero cuando se acercó a la cama, Matías volteó a verla y dijo: yo ya no soy él. Soy él. Y tú, ya eres mía desde antes de nacer. Entonces, sonrió. Con dientes que no eran humanos.
Y desde detrás de sus ojos, alguien más la miraba. El cuerpo de Marina fue encontrado semanas después. Sin ojos. Sin lengua. Y con la espalda abierta, como si algo hubiese salido desde dentro. Matías nunca fue encontrado. Solo su cama, perfectamente tendida, y debajo de ella un papel escrito con ceniza. Otro hijo vendrá. Y volveré a jugar. Pero lo peor es que esa nota no estaba firmada por Matías. Estaba firmada con el apellido de quien esté viendo esto. ¿Ya revisaste el cuarto de tu hijo? Hay pactos que se hacen por desesperación. Pero hay uno que jamás deberías hacer: pedirle al diablo que te muestre el futuro. Raúl tenía 27 años. Lo perdió todo en menos de un año. Su novia murió en un accidente, su empresa quebró y su hermano menor se quitó la vida en su propio departamento. Así que una noche, lleno de rabia, entró a los foros más oscuros de internet buscando respuestas. Y encontró algo más. Un hilo llamado "Cómo hablar con él y vivir para contarlo". Era una especie de ritual. Una mezcla de oración antigua, objetos cotidianos y una fecha, 6 de junio. Pero lo que más le llamó la atención fue la promesa final. Te mostrará cómo y cuándo morirás. Y eso te dará poder. Raúl no creía en nada. Pero tampoco tenía nada que perder. Esa noche, a las 3:33 de la mañana, lo hizo. Velas negras, un espejo cubierto con sangre de un animal recién muerto, y una grabación que debía reproducir al revés mientras lo veía fijamente. Al principio no pasó nada. Pero justo cuando pensó que era ridículo, sintió el cambio. La temperatura cayó en picada. El espejo empezó a temblar. Y su reflejo ya no era él. Raúl se vio viejo. Roto. Con una mirada vacía. Y detrás de él, algo lo observaba. No tenía rostro. Solo una mancha negra, alta, con manos enormes y uñas como agujas. Y entonces, el espejo lo absorbió. Lo que vio dentro no era una visión. Era su muerte. Con detalle. Segundo a segundo. ¿Quién lo mataría? ¿Dónde? ¿Cómo gritaría? Y lo peor, cómo nadie lo escucharía. Trató de gritar. Pero sus labios no se movían. Solo pudo ver. Y al final, se vio a sí mismo ardiendo desde dentro. Y aún no era lo más perturbador. Raúl despertó descalzo, con las manos ensangrentadas y el espejo hecho trizas. Pensó que todo había sido una alucinación. Pero cuando se miró al reflejo roto, ya no era su rostro. Había arrugas donde no debía. Cicatrices nuevas. Y detrás de él, por un segundo, vio de nuevo esa figura. Intentó seguir con su vida. Así que fue al trabajo, caminó por las mismas calles, habló con sus amigos. Pero todo había cambiado. Sabía lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Sabía qué dirían. Sabía qué harían. Sabía la fecha exacta en la que todos morirían, incluyendo a él. Y no podía hacer nada para evitarlo. Un mes después, comenzó a escuchar la voz. Primero en los sueños. Luego, mientras comía. Al final, todo el tiempo. Susurraba siempre lo mismo. Ya lo viste. Ahora ayúdame a que otros también lo vean. Raúl pensó que se estaba volviendo loco. Pero entonces empezó a notar algo más perturbador. Cada persona que tocaba comenzaba a tener pesadillas. Exactamente las mismas que él vio. Algunos gritaban dormidos. Otros se arrancaban las uñas mientras soñaban. Uno de sus compañeros de trabajo se arrojó por la ventana diciendo: vi cómo muero, y estaba esperándome. Raúl intentó encerrarse. Dejó el celular, las redes, toda conexión. Así que pensó que así lo detendría. Pero la figura seguía ahí. Una noche, despertó flotando sobre su cama. Su cuerpo inmóvil, su garganta abierta, pero sin dolor. Y frente a él, el diablo, no con cuernos, ni fuego, ni azufre. Era su propio reflejo. Sonreía. Y dijo: ahora muéstraselo a otros. Así como yo te lo mostré. Raúl desapareció días después. La policía encontró su departamento cerrado desde dentro. En el espejo de su habitación había una frase escrita con uñas humanas: si quieres saber cómo morirás, solo mírame.
Desde entonces, varios curiosos que han visto ese espejo han muerto de formas idénticas a las que vieron reflejadas. Pero lo más inquietante es esto. El espejo fue subido a una página en línea. Una simple transmisión. Sin publicidad. Sin nombre. Solo un botón que dice, ver tu muerte. Y si has llegado hasta aquí, puede que ya hayas empezado a verla también. Solo que aún no lo sabes.